Mi nombre es Larisa Montserrat Aguilar Soto y la materia es Estudios particular de los delitos. Mi tema es delitos electorales. Mi introducción es dar a conocer el tema de delitos electorales que está contenido en los delitos relevantes en materia federal. Principalmente, un delito es todo acto u omisión contrario a la ley previsto y sancionado penalmente por la misma, y de aquí partimos a los que son los delitos electorales y los tipos. ¿Qué es un delito electoral? Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. ¿Quiénes pueden cometer delitos electorales? Cualquier tipo de persona, funcionarios públicos, electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso. Estas conductas están contenidas en la Ley General en materia de delitos electorales y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos. En el ámbito federal, la FEDE es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos. ¿Qué tipos de delitos electorales existen? Pues están los delitos cometidos por particulares, que en la Ley General en materia de delitos electorales la encontramos en el artículo 7, que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, vote más de una vez en una misma elección, al que obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien introduzca boletas falsas, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, el que recoja en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley credenciales para votar de los ciudadanos, el que solicite votos por pagas, promesas de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza. De esta misma ley, en el artículo 15, tenemos que se impondrá de 1,000 a 5,000 días de multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o los montos que rebasen los permitidos por la ley. Los delitos cometidos por funcionarios electorales los encontramos en el artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales, que se impondrá de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, padrón electoral o lista de electores, al que induzca o ejerza presión en ejecución de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato. En los delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos, en la Ley General en materia de delitos electorales, en su artículo 9, nos dice que se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión o induzca a los electores a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los 3 días anteriores a la misma, al que realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral, al que obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin medir causa justificada, al que divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato alterando el costo real de bienes y servicios prestados,
En los delitos cometidos por servidores públicos, en la Ley General en materia de delitos electorales, en su artículo 11, nos dice que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña para que voten o se abstengan de votar por un candidato público, partido político o coalición. En la Ley General en materia de delitos electorales también encontramos en el artículo 18 que se impondrán de 400 a 800 días de multa a quienes, habiendo sido magistrados electorales federales o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales o electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los poderes ejecutivo o legislativo, cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular dentro de los años siguientes a la conclusión de su encargo. Los delitos cometidos por candidatos electos los encontramos en la Ley General en materia de delitos electorales en su artículo 12, que se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos para un cargo de elección popular, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. Los delitos cometidos por ministros de cultos religiosos. En el artículo 16 encontramos que se impondrán hasta 500 días de multa a los ministros de cultos religiosos que en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presione en el sentido del voto o induzca expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Los delitos cometidos por los obligados de dar fe de hechos o certificar documentos los encontramos en la Ley General en materia de delitos electorales, en su artículo 17, que se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a quien, estando obligado, se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Mi conclusión acerca de este tema es que es muy